Buenas noches. Mi nombre es Lucas. Tenía 14 años en esa época y estaba viviendo en el rancho de mi abuela en el interior, después de que mis papás se separaron y se fueron cada uno por su lado. Fue una época difícil para mí, ¿sabes? Estar lejos de todo lo que conocía, en un rancho aislado, solo mi abuela y yo. Pero al menos tenía a Lilo, mi perro callejero que crié desde cachorro. Era café con manchas blancas, de tamaño mediano, y se me pegaba todo el tiempo. Era literalmente mi mejor amigo en ese lugar. Jugábamos en el patio, me acompañaba cuando iba a recoger los huevos de las gallinas, dormía a los pies de mi cama. Era mi única compañía real ahí. Sin él, creo que me habría vuelto loco de una vez en toda esa soledad. El rancho de mi abuela era bien grande, con mucho monte, un platanar extenso en el fondo y algunas construcciones viejas regadas por el terreno. Había días que Lilo y yo salíamos a explorar y solo regresábamos al final de la tarde. Él conocía cada rinconcito de ese lugar mejor que yo, siempre olfateando y corriendo adelante. Era un perro listo, obediente, nunca me dio problemas. Cuando lo llamaba, venía corriendo con la colita meneando. Ladraba solo cuando necesitaba, era bien tranquilo. Mi abuela también lo quería. Siempre le apartaba unos huesitos después de la comida. Era nuestra rutina. Yo despertaba, desayunaba y ya salía con Lilo a hacer algo. Era mi sombra, literalmente. Nunca me imaginé que un día él simplemente desaparecería. Fue un martes de marzo de 2005. Me acuerdo hasta hoy porque era cumpleaños de un primo mío. Desperté como siempre. Fui a buscar a Lilo para darle de comer, pero no lo encontré en ningún lado. Lo llamé, le silbé, golpeé su plato de comida. Nada. Mi abuela dijo que no lo había visto desde la noche anterior. Empecé a preocuparme porque él nunca se perdía así. Pasé todo el día buscándolo por todo el rancho, gritando su nombre hasta quedarme ronco. Busqué debajo de las construcciones viejas, en medio del monte, cerca del estanque. Nada. Era como si se hubiera esfumado. Mi abuela trataba de calmarme, diciendo que los perros a veces se pierden, que iba a regresar. Pero yo conocía a Lilo. Él no era de salirse así nomás. Los días fueron pasando y nada de que apareciera Lilo. Yo estaba desesperado, lloraba escondido en mi cuarto. Hice carteles y los pegué en los postes de la carretera. Les pregunté a los vecinos más cercanos, pero nadie lo había visto. Mi abuela hasta les habló a algunos conocidos de la región, pero nada. Era como si la tierra se hubiera tragado a mi perro. Casi no podía comer. Me pasaba todo el día caminando por el rancho, esperando escuchar un ladrido familiar o verlo corriendo hacia mí. Las noches eran las peores, porque era cuando más estábamos juntitos. Yo veía los pies de la cama donde él dormía y sentía un vacío horrible en el pecho. Mi abuela trataba de distraerme con otras cosas, pero yo solo podía pensar en Lilo. ¿Dónde estaba? ¿Qué le había pasado? Una semana después de la desaparición, estaba regresando de otra búsqueda sin resultados cuando decidí echar un último vistazo al platanar. Era final de tarde, esa hora en que el sol se está metiendo y todo se ve medio dorado. Estaba caminando entre los plátanos, llamando a Lilo más por desesperación que por esperanza, cuando de repente escuché un ruido. Se me aceleró el corazón. Era él. Ahí en medio de los plátanos, parado, viéndome. Casi grité de alegría, pero algo me hizo detenerme. Había algo raro en él. No podía decir exactamente qué, pero se veía diferente. Estaba más flaco, sucio, y tenía una postura extraña. Lo llamé, pero no vino corriendo como siempre hacía. Solo se quedó ahí, mirándome fijamente de una manera que me dio escalofríos. Era Lilo, pero al mismo tiempo no era. Me acerqué despacio, hablándole de la manera cariñosa de siempre, pero él no reaccionaba. Cuando llegué más cerca,
Vi que había algo muy mal. Su cuerpo se veía chueco, como si los huesos no estuvieran en el lugar correcto. Las patas traseras parecían más largas, el cuello estaba en una posición extraña y evitaba mirarme a los ojos. Eso me dejó muy confundido porque Lilo siempre me miraba directamente. Era una de las cosas que más me gustaban de él. Traté de hacerle cariños, pero se alejó. No gruñó, no ladró, solo se alejó de una manera medio descoordinada. Pensé que tal vez se había lastimado durante esos días perdido. Entonces decidí llevármelo de regreso a casa para que mi abuela lo revisara. Pero él no me siguió. Se quedó ahí parado, observándome de lejos, hasta que me di por vencido y regresé solo. Esa noche le conté a mi abuela que había encontrado a Lilo, pero que estaba raro. Ella se tranquilizó y dijo que probablemente solo estaba traumatizado por haberse perdido, que con el tiempo volvería a la normalidad. Pero yo no podía quitarme de la cabeza la imagen de él ahí en el platanar, con esa postura bizarra. Me fui a dormir esperando que al día siguiente estuviera mejor, que tal vez apareciera en la puerta de la casa pidiendo comida como siempre hacía. Pero no fue eso lo que pasó. Durante la madrugada, desperté con un ruido extraño que venía de afuera. Era como si alguien estuviera arañando la pared externa de mi cuarto. Me quedé quieto, poniendo atención, y lo escuché otra vez. No eran arañazos normales, eran más intensos, como si fueran hechos con uñas muy grandes y filosas. Se me empezó a acelerar el corazón. Me levanté de la cama y fui hasta la ventana, pero estaba todo oscuro afuera. La luna estaba débil esa noche. Me quedé ahí parado, tratando de ver algo, cuando escuché un sonido que me heló la sangre. Era un ladrido, pero no era un ladrido normal. Era grave, gutural, como si viniera de adentro de una cueva. Y lo reconocí. Era la voz de Lilo, pero distorsionada, extraña. Sentí que se me erizó todo el pelo. Abrí la ventana despacio y miré hacia abajo, tratando de ver dónde estaba. Fue cuando vi una sombra moviéndose cerca de la pared de la casa. Era él, pero la forma como se estaba moviendo me dejó espantado. Parecía que estaba caminando solo en las patas traseras, como una persona. Las patas delanteras se balanceaban sueltas, como si fueran brazos. Nunca en mi vida vi a un perro caminar de esa manera. Cerré la ventana rápidamente y regresé a la cama, pero ya no pude dormir. En los días siguientes, la situación solo empeoró. Lilo aparecía siempre de madrugada, rondando la casa, haciendo esos sonidos horribles. Mi abuela no escuchaba nada porque su cuarto quedaba del otro lado de la casa, entonces ella pensaba que yo estaba inventando historias. Pero yo sabía que no estaba loco. Durante el día lo buscaba por el rancho, pero nunca lo encontraba. Era como si solo existiera durante la noche. Cuando trataba de contarle a mi abuela sobre la manera extraña en que estaba caminando, ella decía que tenía la imaginación muy activa por el susto de haberlo perdido, pero yo sabía lo que había visto. Eso no era normal, no era natural. Empecé a tener miedo de irme a dormir, porque sabía que él iba a aparecer. Y cada noche, los sonidos se hacían más fuertes, más perturbadores. Ya no eran ladridos, eran gruñidos bajos y prolongados que me hacían temblar en la cama. En la quinta noche después de que lo encontré en el platanar, pasó algo que me marcó para siempre. Estaba acostado, tratando de fingir que dormía, cuando escuché los arañazos en la pared otra vez. Pero esta vez eran más fuertes, más desesperados. Era como si estuviera tratando de abrir un hoyo en la pared para entrar. Me quedé paralizado de miedo, escuchando ese ruido infernal. De repente, todo se quedó en silencio. Pensé que se había ido, pero entonces escuché un ruido en la ventana, un ruido de algo tratando de forzar la abertura. Se me heló la sangre. Miré hacia la ventana y vi una sombra del lado de afuera, tratando de empujar el vidrio.
Era él. Estaba tratando de entrar a mi cuarto. Me levanté despacio de la cama, con el corazón latiendo tan fuerte que parecía que se me iba a salir por la boca. La ventana empezó a hacer ruido, como si estuviera logrando forzarla. Cuando finalmente logré moverme, corrí hasta la ventana para ver qué estaba pasando. Lo que vi me dejó sin aire. Era Lilo, pero estaba completamente parado en las patas traseras, apoyado en la ventana con las patas delanteras. Su cuerpo estaba todo retorcido, los huesos parecían estar fuera de lugar y me estaba mirando directamente a los ojos por primera vez desde que lo encontré. Pero no eran los ojos de mi perro, eran ojos vacíos, sin brillo, como si no hubiera nada detrás de ellos. La boca estaba entreabierta y podía ver los dientes que parecían más grandes de lo que recordaba. No estaba ladrando, solo haciendo ese sonido gutural bajo, como un ronroneo constante. Me quedé ahí parado, sin poder moverme, solo viendo a esa cosa que un día fue mi mejor amigo. Era como si me estuviera estudiando, tratando de descubrir cómo entrar. No sé cuánto tiempo nos quedamos ahí mirándonos a través del vidrio. Parecía una eternidad. Entonces empezó a arañar la ventana con más fuerza y me di cuenta de que el seguro estaba cediendo. Entré en pánico. Le grité que parara, pero no paró. Solo siguió arañando y haciendo esos sonidos horribles. La ventana ya casi se abría cuando finalmente logré reaccionar. Corrí hasta la cómoda y la empujé enfrente de la ventana, bloqueando el paso. El ruido despertó a mi abuela, que vino corriendo a mi cuarto preguntando qué estaba pasando. Cuando llegó, todo se había quedado en silencio otra vez. Traté de explicarle, pero ella solo vio la cómoda empujada enfrente de la ventana y pensó que había tenido una pesadilla. Dijo que iba a hacer una cita con un psicólogo para mí, que estaba muy alterado con la separación de mis papás y la desaparición de Lilo. Pero yo sabía que no era pesadilla. A la mañana siguiente, fui a ver afuera de la casa y vi las marcas en la pared. Arañazos profundos en la madera, como si hubieran sido hechos con garras enormes. Y debajo de la ventana de mi cuarto, había huellas en la tierra. Pero no eran huellas normales de perro, eran extrañas, alargadas, como si fueran una mezcla de pata de perro con pie humano. Se lo enseñé a mi abuela, pero ella dijo que podía haber sido cualquier animal salvaje que pasó por ahí durante la noche. No me creyó. Nadie me iba a creer. Yo mismo estaba empezando a dudar de mi cordura. Tal vez realmente me estaba volviendo loco, pero las marcas estaban ahí, reales, en la pared y en el suelo. Algo había tratado de entrar a mi cuarto durante la noche, y yo sabía exactamente qué era. Decidí que ya no iba a dormir en mi cuarto. Le pedí a mi abuela si podía dormir en la sala. Inventé cualquier excusa sobre que el cuarto estaba muy caliente. Ella me dejó, pero se preocupó por mí. Yo estaba claramente alterado. No podía comer bien, tenía ojeras profundas, vivía viendo hacia las ventanas durante el día. Pasé 2 noches durmiendo en el sillón de la sala, y no pasó nada. Empecé a pensar que tal vez se había dado por vencido, que se había ido para siempre. Pero estaba equivocado. En la tercera noche, desperté con el sonido de la puerta de la cocina golpeando. Era una puerta que daba al patio de atrás, y siempre estaba cerrada con llave. Me quedé quieto en el sillón, poniendo atención. Escuché pasos lentos en la cocina, como si alguien estuviera caminando despacio, tratando de no hacer ruido. Pero no eran pasos normales. Era un sonido extraño, como si fueran patas golpeando el suelo, pero en un ritmo humano. Me levanté del sillón despacio y fui hacia la cocina. La casa estaba oscura, solo había un poco de luz de la luna entrando por las ventanas. Cuando llegué a la puerta de la cocina, me asomé por la rendija y casi me desmayo del susto. Era él, Lilo. Estaba ahí adentro de la cocina, parado en las patas traseras, revisando los gabinetes. Su cuerpo estaba aún más deformado que antes,
como si los huesos se hubieran reorganizado para permitirle caminar erguido. Era lo más perturbador que había visto en mi vida. Estaba tratando de abrir los gabinetes con las patas delanteras como si fueran manos. Hacía movimientos torpes, pero determinados. Era como si estuviera buscando algo o a alguien. Me quedé ahí parado, sin poder respirar bien, solo observando esa escena surreal. Mi perro, que yo quería más que nada, se había transformado en algo que no podía ni nombrar. De repente, dejó de revisar los gabinetes y se quedó inmóvil. Entonces, lentamente, volteó la cabeza hacia mi dirección. Aún en la oscuridad, podía sentir que me estaba viendo. Sabía que yo estaba ahí. Se me aceleró el corazón y empecé a temblar. Empezó a voltearse completamente hacia mi dirección, siempre en esa postura erguida antinatural. Los movimientos eran lentos, deliberados, como si estuviera saboreando el momento. Cuando quedó de frente a mí, abrió la boca e hizo ese sonido gutural que ya conocía, pero esta vez más fuerte, más amenazador. Era como si me estuviera desafiando, llamándome para que entrara a la cocina. Yo sabía que si entraba ahí, algo terrible iba a pasar. Ya no era mi Lilo, era otra cosa, usando su cuerpo, y esa cosa me quería hacer daño. Empecé a retroceder despacio, tratando de no hacer ruido, pero el piso de madera de la casa vieja empezó a crujir bajo mis pies. Con cada crujido, lo veía inclinar la cabeza, como si estuviera calculando exactamente dónde estaba yo. El sonido gutural se hizo más intenso y empezó a moverse hacia mi dirección. No era una caminata normal. Era como si estuviera aprendiendo a usar el cuerpo de esa manera, tropezándose un poco, pero siempre manteniendo esa postura erguida horrible. Las patas delanteras se balanceaban sueltas al lado del cuerpo, y podía escuchar las uñas arañando el piso con cada paso. Mi instinto gritaba que corriera, pero estaba paralizado de miedo. Era como si mi cerebro no pudiera procesar lo que estaba viendo. Eso era imposible, pero estaba pasando justo enfrente de mí. Lo peor de todo era que todavía se podían reconocer algunas características de Lilo: el color del pelo, el tamaño, algunas marcas que tenía. Pero era como si algo se hubiera apoderado de él. Cuando llegó a la puerta de la cocina, se detuvo y se me quedó viendo. Aún en la oscuridad, podía ver que sus ojos reflejaban la poca luz que entraba por la ventana, pero era un reflejo extraño, medio verdoso. Nos quedamos ahí por algunos segundos que parecieron horas, solo mirándonos. Entonces hizo algo que me dejó aún más espantado. Inclinó la cabeza hacia un lado, exactamente de la manera que Lilo hacía cuando tenía curiosidad por algo. Era un gesto tan familiar, tan característico de él, que por un momento se me llenó el corazón de esperanza. Tal vez todavía era mi perro, tal vez solo estaba enfermo o confundido. Di un paso hacia él y susurré, «¿Lilo?», de la manera cariñosa que siempre le hablaba. Pero su reacción me mostró que estaba completamente equivocado. Abrió la boca en una sonrisa grotesca, enseñando todos los dientes, e hizo un sonido que era una mezcla de ladrido con risa humana. Fue en ese momento que se me echó encima. No fue una carrera normal de perro, fue algo desesperado y descoordinado, como si no tuviera control total sobre el cuerpo. Logré aventarme a un lado justo a tiempo, y él pasó derecho, pegándose contra la pared detrás de mí. El impacto fue tan fuerte que tiró algunos cuadros que mi abuela tenía colgados ahí. El ruido fue enorme, y estaba seguro de que ella se iba a despertar. Pero no escuché ningún movimiento viniendo de su cuarto. Era como si estuviera en un sueño muy profundo, o como si algo la estuviera impidiendo escuchar lo que estaba pasando. Él se recuperó rápidamente del golpe y se volteó hacia mí otra vez. Esta vez podía ver claramente su cara bajo la luz de la luna que entraba por la ventana de la sala. Era definitivamente Lilo, pero había algo profundamente mal con sus facciones. La boca parecía más grande, los ojos estaban hundidos
y tenía una expresión que nunca vi en ningún perro, una expresión casi humana de coraje y hambre. Corrí a la cocina, pensando en salir por la puerta de atrás, pero cuando llegué ahí, vi que estaba cerrada con llave por afuera. Eso era imposible, la cerradura quedaba del lado de adentro. ¿Cómo había logrado entrar si la puerta estaba cerrada por afuera? No tenía tiempo para pensar en eso. Lo escuché viniendo detrás de mí, haciendo esos sonidos horribles. Me volteé y lo vi parado en la entrada de la cocina, bloqueando mi única salida. La luz de la luna que entraba por la ventana de la cocina lo iluminaba por completo ahora, y pude ver toda la extensión de la deformidad. Su cuerpo estaba completamente fuera de proporción. Las patas traseras eran demasiado largas, el tronco estaba estirado y la cabeza parecía muy chica para el resto del cuerpo. Era como si alguien hubiera agarrado al hilo y lo hubiera estirado en una máquina de tortura. Pero lo peor eran los ojos. Ya no tenían nada de perro en ellos. Era como ver algo que nunca debería existir. Empezó a acercarse despacio y yo fui retrocediendo hasta pegarme al fregadero de la cocina. Ya no tenía a dónde ir. Mi mano tanteó la barra detrás de mí, buscando algo que pudiera usar para defenderme. Mis dedos encontraron el mango de un cuchillo que mi abuela había dejado ahí después de cortar fruta para el postre. Agarré el cuchillo y se lo apunté, pero mis manos estaban temblando tanto que apenas podía sostenerlo bien. Él se detuvo cuando vio el cuchillo, inclinó la cabeza otra vez e hizo ese sonido que era medio ladrido, medio risa. Era como si le diera risa que yo estuviera tratando de defenderme. Entonces hizo algo que me dejó completamente desesperado. Empezó a hablar. No eran palabras claras, eran sonidos guturales que recordaban vagamente palabras humanas mezcladas con ladridos. Era como si estuviera tratando de imitar el habla humana, pero sin lograr formar las palabras bien. El sonido era tan perturbador que sentí que se me revolvió el estómago. No logré entender lo que estaba tratando de decir, pero el tono era claramente amenazador. Siguió acercándose y cuando estaba a unos 2 metros de mí, se preparó para brincar. Podía ver los músculos de las patas traseras contrayéndose. Fue cuando mi instinto de supervivencia finalmente habló más fuerte que el miedo. Cuando saltó hacia mí, me aventé hacia un lado y le atiné con el cuchillo en el costado. No fue un corte profundo, pero fue suficiente para que soltara un grito que no era ni ladrido ni grito humano. Era algo completamente nuevo y aterrador. Se cayó al suelo y se quedó retorciéndose, haciendo sonidos de dolor que me partieron el corazón, aún sabiendo que eso ya no era mi Lilo. Por un momento, volvió a caminar en 4 patas, como un perro normal, y casi pensé que había logrado romper lo que sea que lo estuviera controlando. Pero entonces me miró con una expresión de odio puro y volvió a pararse. La herida no parecía haberlo afectado mucho. Había un poco de sangre escurriendo, pero siguió moviéndose normalmente. Se me acercó otra vez, pero esta vez más despacio, más cauteloso. Yo estaba acorralado entre el fregadero y la pared, sosteniendo el cuchillo con las 2 manos, tratando de parecer más amenazador de lo que realmente era. Se quedó ahí parado, estudiándome, como si estuviera calculando la mejor forma de atacarme sin lastimarse otra vez. Fue cuando me di cuenta de que había algo de inteligencia en esos ojos vacíos. No era solo instinto animal, había una planeación, una malicia que me dejó aún más espantado. Él sabía exactamente lo que estaba haciendo. De repente, hizo una finta hacia la izquierda y cuando me moví para seguirlo, saltó hacia la derecha. Logré pegarle otra vez con el cuchillo, esta vez en el cuello, y soltó otro de esos gritos horribles. Pero esta vez, en lugar de tratar de atacarme otra vez, retrocedió. Se quedó ahí parado, viéndome, con sangre escurriendo del cuello. Entonces hizo algo que me dejó completamente sin palabras. Sonrió. No era una sonrisa de perro, era una sonrisa humana, pero hecha con la boca de un animal.
Era lo más perturbador que había visto jamás. Después de esa sonrisa macabra, se volteó y salió de la cocina, caminando en esa postura erguida horrible. Escuché que la puerta de atrás se abrió sola, la misma puerta que estaba cerrada por afuera unos minutos antes. Salió y la puerta se cerró detrás de él con un portazo. Me quedé ahí parado en la cocina, sosteniendo el cuchillo ensangrentado, temblando de miedo y adrenalina. No podía creer lo que acababa de pasar. Acababa de atacar a mi propio perro, o lo que quedaba de él, pero sabía que no había tenido opción. Eso ya no era Lilo, era otra cosa, algo que me quería hacer daño. Y lo peor de todo era que se había ido por su propia voluntad, no porque yo hubiera logrado echarlo. Era como si hubiera decidido que por ahora era suficiente. Pasé el resto de la noche despierto en la cocina, sentado en el piso con la espalda pegada a la pared, sosteniendo el cuchillo. Cada ruido que escuchaba, el viento en los árboles, algún animal en el monte, hasta la casa crujiendo, me hacía brincar del susto. Mi mente no podía procesar bien lo que había pasado. Me quedé preguntándome si realmente había visto todo eso o si estaba teniendo un colapso nervioso. Pero la sangre en el cuchillo era real. Las marcas de pelea en la cocina eran reales. Algunas sillas se habían caído. Había sangre en el piso. Y la puerta de atrás seguía sin seguro. Cuando el sol empezó a salir, finalmente me sentí lo suficientemente seguro para levantarme. Limpié la sangre del cuchillo y del piso antes de que mi abuela despertara. No quería que viera eso e hiciera preguntas que no sabía cómo responder. ¿Cómo le iba a explicar que había apuñalado a mi propio perro? ¿Que se había vuelto algún tipo de monstruo? Ella ya pensaba que tenía problemas psicológicos. Cuando mi abuela bajó a desayunar, yo estaba sentado en la mesa de la cocina, tratando de parecer normal. Se dio cuenta de que estaba pálido y me preguntó si había dormido mal. Le dije que sí, que había tenido pesadillas. No era mentira. Eso había sido una pesadilla, solo que real. Hizo café y tostadas, pero yo casi no pude comer. Tenía el estómago revuelto y no dejaba de ver hacia la puerta de atrás, esperando que apareciera otra vez. Durante el día, salí a buscar señales de él por el rancho. Quería ver si encontraba rastros de sangre, huellas, cualquier cosa que probara que eso realmente había pasado. Encontré algunas gotas de sangre en el patio, cerca de la puerta de la cocina, pero desaparecían después de algunos metros. Era como si hubiera dejado de sangrar o simplemente se hubiera desvanecido en el aire. Busqué por horas, pero no encontré nada más. Ni rastro de él, ni del cuerpo, nada. Era como si nunca hubiera existido. Esa noche cerré con llave todas las puertas y ventanas de la casa. Puse sillas pegadas a las puertas, empujé muebles enfrente de las ventanas de la planta baja. Mi abuela lo encontró raro, pero inventé una excusa sobre haber escuchado en la radio que había ladrones en la región. No cuestionó mucho, hasta porque el rancho sí estaba aislado. Me fui a dormir a mi cuarto, pero dejé la luz prendida y el cuchillo debajo de la almohada. Cada ruido me hacía despertar sobresaltado, pero él no apareció esa noche, ni la siguiente. Empecé a pensar que tal vez había logrado ahuyentarlo definitivamente, o que se había muerto de las heridas. Pero en el fondo, yo sabía que no era tan simple. Algo me decía que todavía estaba por ahí, esperando el momento correcto para regresar. Pasé una semana entera en estado de alerta, durmiendo mal, comiendo poco, siempre viendo por encima del hombro. Mi abuela se estaba preocupando por mí. Hablaba de llevarme al doctor. Fue entonces que pasó algo que me hizo darme cuenta de que la situación era aún peor de lo que me imaginaba. Estaba en el patio ayudando a mi abuela a tender ropa en el tendedero cuando escuché un ladrido familiar viniendo del platanar. Era el ladrido normal de Lilo, no esos sonidos guturales horribles. Se me aceleró el corazón. ¿Será que había vuelto a la normalidad? ¿Será que lo que sea que lo estuviera controlando se había ido? Contra todos mis instintos,
Empecé a caminar hacia el sonido. Mi abuela me gritó, preguntando a dónde iba, pero no le respondí. Estaba hipnotizado por la posibilidad de tener a mi perro de vuelta. Cuando llegué a la orilla del platanar, lo vi ahí en medio de los árboles. Estaba en 4 patas, con la postura normal de perro, meneando la cola. Parecía el Lilo de siempre. Lo llamé y vino corriendo hacia mí, ladrando alegremente. Por un momento, sentí una alegría inmensa. Mi mejor amigo había regresado, pero cuando llegó cerca de mí, me di cuenta de que algo todavía estaba mal. Se estaba comportando como el Lilo de siempre. Me olió la mano, me lamió la cara. Se quedó brincando a mi alrededor. Pero había algo en sus ojos que me incomodaba. Era como si estuviera actuando, fingiendo ser el perro que yo conocía. Los gestos eran todos correctos, pero parecían calculados, no espontáneos, y había una frialdad en la mirada que nunca existió en el Lilo verdadero. Aún así, yo quería tanto creer que estaba bien que ignoré esas señales. Me lo llevé de vuelta a casa, y mi abuela se puso contentísima. Dijo que yo tenía razón, que él solo se había perdido y traumatizado, pero que ahora todo estaba bien. Le dio comida, le hizo cariños, y él reaccionó normalmente a todo. Durante el día, se comportó como siempre. Durmió al sol, jugó en el patio, me siguió por el rancho. Era como si los últimos días horribles nunca hubieran pasado. Pero cuando llegó la noche, todo cambió otra vez. Yo estaba en mi cuarto, tratando de hacer tarea, cuando escuché arañazos en la puerta. Pensé que era Lilo queriendo entrar, como siempre hacía. Abrí la puerta y estaba ahí, sentado en el pasillo, viéndome. Pero había algo diferente en su postura. Estaba sentado como un perro normal, pero la cabeza estaba inclinada en un ángulo que no parecía natural, y no estaba meneando la cola. Solo se quedó ahí, mirándome fijamente en silencio. Lo llamé para que entrara, pero no se movió. Nos quedamos ahí por algunos minutos, solo viéndonos. Entonces, lentamente, se levantó. Pero no se levantó como un perro, se levantó como una persona, apoyando las patas traseras primero y después levantando el cuerpo hasta quedar completamente parado. Se me heló la sangre. Era la misma postura horrible de la noche anterior. Cerré la puerta rápidamente y me pegué a ella, escuchándolo del otro lado. No hacía ruido, pero podía sentir que estaba ahí, esperando. A partir de esa noche, empezó a alternar entre los dos comportamientos. Durante el día, era el Lilo normal, cariñoso y juguetón. Mi abuela no notaba nada raro, pero cuando oscurecía, se transformaba en esa cosa horrible otra vez. Ya no trataba de entrar a mi cuarto a la fuerza, pero se quedaba rondando la casa, haciendo esos sonidos guturales bajos. A veces lo veía por la ventana, caminando erguido por el patio como si estuviera patrullando. Era como si hubiera dos criaturas diferentes compartiendo el mismo cuerpo, el Lilo del día y el monstruo de la noche. Empecé a tener miedo de dormir, porque no sabía cuál de los dos iba a aparecer. Durante el día, cuando estaba normal, yo trataba de buscar señales de lo que había pasado la noche anterior. Revisaba las heridas que le había hecho, pero no veía nada, ni cicatrices ni marcas, nada. Era como si se regenerara durante el día, o como si las heridas solo existieran en la versión nocturna de él. Esa rutina duró casi una semana. Me estaba volviendo loco, durmiendo 2 o 3 horas por noche, siempre en estado de alerta. Mi abuela notó que estaba cada vez más raro, pero cuando me preguntaba, siempre cambiaba el tema. ¿Cómo le iba a explicar que su perro era normal durante el día pero se volvía un monstruo en la noche? Iba a pensar que estaba delirando. Hasta yo estaba empezando a dudar de mi cordura. Tal vez realmente me estaba volviendo loco. Tal vez nada de eso era real. Pero entonces pasó algo que me comprobó definitivamente que no me estaba imaginando cosas.
Era un jueves en la noche, y yo estaba en mi cuarto con la puerta cerrada con llave, como siempre hacía después del atardecer. Escuché los pasos familiares en el pasillo, ese sonido de patas golpeando el piso en un ritmo humano. Se detuvo enfrente de mi puerta, como siempre hacía, pero esta vez, en lugar de los sonidos guturales habituales, empezó a arañar la puerta de una forma diferente. No eran arañazos desesperados como antes, eran rítmicos, casi como si fuera una música o un código. Los arañazos continuaron por casi una hora, siempre en el mismo ritmo. 3 arañazos rápidos, pausa, 2 arañazos largos, pausa, y así sucesivamente. Era como si estuviera tratando de comunicarse conmigo de alguna forma, pero sin usar sonidos. Me quedé ahí acostado en la cama, escuchando ese patrón repetirse indefinidamente. Lo más perturbador era que parecía intencional, calculado. No era el comportamiento de un animal confundido o herido, era algo mucho más siniestro. Cuando finalmente paró ya pasaban de las 3 de la mañana. Lo escuché alejarse por el pasillo, pero esta vez no escuché que se abriera la puerta de la casa. Era como si simplemente hubiera desaparecido. Al día siguiente, cuando volvió al comportamiento normal, traté de observarlo más de cerca. Busqué alguna señal de reconocimiento, alguna pista de que se acordara de lo que hacía durante la noche. Pero no había nada. Jugaba, comía, dormía al sol como cualquier perro normal. Era como si fueran 2 entidades completamente diferentes. Fue ese día que decidí hacer una prueba. Si realmente había algo sobrenatural pasando, yo necesitaba pruebas concretas. Agarré una cámara vieja de mi abuela, de esas que usaban rollo, y la escondí en el pasillo, apuntando hacia la puerta de mi cuarto. Quería fotografiarlo durante una de las visitas nocturnas. Cuando llegó la noche, me encerré en el cuarto como siempre y esperé. Como a la medianoche, escuché los pasos familiares. Se detuvo enfrente de la puerta y empezó con los arañazos rítmicos otra vez. Esperé algunos minutos y entonces abrí la puerta rápidamente, disparando el flash de la cámara. Lo que vi me dejó sin aire. Estaba ahí, parado en las patas traseras, pero esta vez el cuerpo estaba aún más deformado. Era como si los huesos se hubieran reorganizado completamente. El cuello estaba estirado, la cabeza inclinada en un ángulo imposible, y los ojos reflejaban la luz del flash de una manera que no era natural. Cuando el flash se disparó, soltó un grito agudo que no era ni ladrido ni grito humano, era algo completamente extraterrestre. Huyó inmediatamente, y yo volví a cerrar la puerta con llave, temblando. Pero esta vez tenía evidencia. Cuando revelé el rollo algunos días después, en el pueblo, casi me desmayo cuando vi la foto. Estaba todo ahí, la postura imposible, los ojos brillando de forma sobrenatural, la deformación del cuerpo. Pero lo más perturbador era que en la foto se podía ver algo que no había notado en el momento. Había una sombra detrás de él que no correspondía a la forma del cuerpo. Era como si hubiera 2 criaturas ahí, una visible y otra proyectando una sombra completamente diferente. Guardé la foto conmigo, pero nunca se la enseñé a nadie. ¿Quién me iba a creer? Iban a decir que era truco de luz o que había manipulado la imagen de alguna forma. Pero yo sabía que era real. Tenía la prueba de que algo estaba muy mal con Lilo, algo que iba más allá de cualquier explicación lógica. Después de ese incidente con la foto, su comportamiento cambió otra vez. Durante el día, empezó a evitarme. Ya no venía corriendo cuando lo llamaba, ya no me hacía cariños, siempre se mantenía a una distancia segura. Era como si supiera que yo había descubierto algo. Mi abuela lo encontró extraño y me preguntó si le había hecho algo, pero le dije que no.
¿Cómo le iba a explicar que le había tomado una foto durante una transformación sobrenatural? En la noche, siguió apareciendo, pero ahora se quedaba más tiempo parado enfrente de la puerta, como si me estuviera estudiando a través de la madera. Los arañazos rítmicos continuaron, pero ahora eran más urgentes, más insistentes. Era como si se estuviera impacientando con algo. Empecé a tener la impresión de que estaba esperando algo específico, que había un propósito detrás de todo ese comportamiento bizarro. Una semana después del incidente de la foto, pasó algo que cambió todo. Era un viernes en la noche, y yo estaba en mi cuarto como siempre, esperando la visita nocturna de él. Pero esta vez, cuando escuché los pasos en el pasillo, había algo diferente. Eran más pesados, más determinados. Se detuvo enfrente de la puerta y empezó a arañar, pero no en el patrón rítmico de siempre. Eran arañazos violentos, desesperados, como si estuviera tratando de romper la madera. El ruido era tan fuerte que estaba seguro de que iba a despertar a mi abuela. Pero, extrañamente, no escuché ningún movimiento viniendo de su cuarto. Era como si estuviera en un trance o algo así. Los arañazos continuaron por casi 2 horas, haciéndose cada vez más intensos. En algunos momentos parecía que la puerta iba a ceder. Yo estaba aterrado, sosteniendo el cuchillo que siempre mantenía cerca, esperando que lograra entrar en cualquier momento. Entonces, de repente, todo paró. Silencio absoluto. Me quedé ahí acostado, casi sin atreverme a respirar, esperando a ver qué iba a pasar. Fueron los minutos más largos de mi vida. Entonces escuché algo que me heló la sangre, el sonido de la ventana de mi cuarto abriéndose lentamente. Estaba seguro de que estaba cerrada con llave, pero aún así se estaba abriendo. Me volteé hacia la ventana y vi una sombra moviéndose del lado de afuera. Había desistido de la puerta y decidido tratar de entrar por la ventana. Mi cuarto quedaba en el 2º piso, pero eso aparentemente no era problema para él. Logré ver parte de su cuerpo contorciéndose para pasar por la abertura de la ventana. La visión era tan perturbadora que sentí náuseas. Era como ver un muñeco siendo desarmado y rearmado en tiempo real. Los huesos hacían ruidos de chasquido mientras se contorsionaba para caber en la abertura. Cuando finalmente logró entrar, se cayó al piso del cuarto con un golpe sordo y se quedó ahí por algunos segundos, como si se estuviera reorganizando. Cuando se levantó, estaba en esa postura erguida horrible de siempre, pero esta vez parecía aún más alto, más amenazador. Nos quedamos viendo en la oscuridad del cuarto. Podía ver su silueta contra la luz débil que entraba por la ventana. Estaba parado justo en el medio del cuarto, entre yo y la puerta, bloqueando cualquier posibilidad de escape. Por primera vez desde que todo empezó, yo estaba completamente acorralado. No tenía cómo salir del cuarto, no tenía cómo pedir ayuda. Éramos solo yo, él y el cuchillo que sostenía con las manos temblando. Se quedó ahí parado por un tiempo que pareció eterno, solo observándome. Entonces empezó a moverse hacia mí, bien despacio, como si estuviera saboreando el momento. Cada paso hacía crujir el piso y podía escuchar su respiración. Un sonido áspero e irregular que no parecía venir de pulmones normales. Cuando llegó a unos 2 metros de la cama, se detuvo otra vez e inclinó la cabeza, como si estuviera decidiendo cuál sería el siguiente movimiento. Seguí retrocediendo hasta que mi espalda se pegó a la pared, bien cerca de la cabecera de la cama. Estaba completamente acorralado. Fue en ese momento de desesperación total que me acordé del agua bendita. En la cabecera de mi cama, mi abuela siempre dejaba un frasquito con agua que agarraba en la iglesia todos los domingos. Decía que era para protegerme durante el sueño. Nunca le había dado mucha importancia a eso. Pensaba que era solo superstición de vieja. Pero en ese momento, era mi única oportunidad. Sin quitarle los ojos de encima,
Estiré la mano despacio hacia la cabecera, tanteando hasta encontrar el frasco de vidrio. Él notó mi movimiento e inclinó la cabeza, curioso, pero no avanzó. Era como si no considerara eso una amenaza. Logré agarrar el frasco y, en un movimiento rápido, le quité la tapa y le aventé el contenido directo a él. Ni tuve tiempo de apuntar bien. El agua le pegó principalmente en el pecho y el cuello. El efecto fue inmediato y aterrador. Soltó un grito que no era de animal ni de humano, era algo completamente sobrenatural, como si viniera de otro mundo. Su cuerpo se contorsionó violentamente, como si hubiera recibido una descarga eléctrica de alto voltaje. Empezó a salir humo de los lugares donde el agua lo había tocado, y podía ver marcas rojas formándose en su pelo, como quemaduras graves. Se tambaleó hacia atrás, debatiéndose, haciendo sonidos de dolor que me pusieron los pelos de punta. Era como si el agua lo estuviera literalmente quemando por dentro. El olor a carne quemada llenó el cuarto, un olor nauseabundo que me hizo taparme la nariz con la mano. Se revolcó por el piso, tratando de librarse del dolor, pegándose contra las paredes, tirando muebles. Logró levantarse, pero estaba claramente herido y debilitado. El lado del pecho donde el agua le había pegado estaba todo rojo y pelándose, como si hubiera sido atacado por ácido. Me miró con una expresión de odio puro, pero también de algo que nunca había visto en esos ojos antes: miedo. Era la primera vez que veía miedo en esos ojos vacíos. Trató de dar un paso hacia mí, pero se tambaleó y casi se cayó. El agua bendita realmente lo había lastimado. Había roto algo fundamental en lo que sea que estuviera controlando el cuerpo de Lilo. Soltó algunos más de esos gritos sobrenaturales, más débiles ahora, y entonces se volteó hacia la ventana. Pero esta vez no pudo moverse con la misma agilidad de antes. Estaba claramente sufriendo. Cada movimiento parecía causarle dolor intenso. Logró llegar hasta la ventana, pero tuvo dificultad para contorsionarse y salir. Lo escuché cayéndose del lado de afuera, en el patio, con un golpe pesado que hizo temblar el piso. A la mañana siguiente, cuando mi abuela bajó a desayunar, yo todavía estaba sentado en la cocina, sosteniendo el frasco vacío de agua bendita. No había logrado dormir ni un minuto después de lo que pasó. Ella me miró e inmediatamente se dio cuenta de que algo estaba muy mal. Mi cara estaba pálida, tenía ojeras profundas y estaba visiblemente alterado. Me preguntó qué había pasado, y esta vez ya no pude seguir mintiendo. Estaba demasiado cansado, demasiado traumatizado para inventar más excusas. Entonces le conté todo. Desde el primer día que Lilo desapareció, pasando por el comportamiento extraño cuando regresó, las visitas nocturnas, la transformación horrible, hasta el enfrentamiento de la noche anterior con el agua bendita. Hablé sin parar por casi una hora, desahogando todo lo que había guardado durante semanas. Esperaba que me fuera a decir que estaba loco, que me iba a llevar con un psiquiatra, que todo eso era mi imaginación. Pero para mi sorpresa, ella no dudó ni una palabra. Se quedó ahí sentada, escuchándome en silencio, moviendo la cabeza de vez en cuando, como si ya supiera algo. Cuando terminé de contar, suspiró profundo y dijo que siempre supo que había algo mal con Lilo desde que regresó. Dijo que los animales tienen una sensibilidad especial para estas cosas, y que las gallinas del patio se ponían nerviosas cada vez que él aparecía durante el día, que ella misma había sentido una presencia extraña en la casa durante las últimas semanas, pero no quería asustarme más de lo que ya estaba. Me contó que cuando era niña, en el rancho de su papá, había pasado algo parecido con un gato de la familia, que a veces estas cosas pasan, especialmente en lugares viejos como ese rancho, que no siempre logramos entender el porqué, pero que la fe y la protección divina siempre son más fuertes que cualquier mal.
Mi nombre es Eduarda, y hoy, a los 42 años, todavía se me pone la piel de gallina cuando me acuerdo de esta historia. Pasó en el 2000, cuando tenía apenas 17 años y vivía con mi mamá en un rancho aislado en el interior de México, cerca de la ciudad de Guadalajara. Fue una de las experiencias más sobrenaturales y perturbadoras de mi vida, algo que cambió completamente mi percepción sobre lo que existe más allá del mundo de los vivos. Hasta hoy, más de 25 años después, no puedo explicar racionalmente lo que pasó en esas semanas. Solo sé que vi a mi prima Mariana meses después de que murió y que se veía tan real como cualquier persona viva. Mariana era mi prima por parte de mamá, apenas 2 años mayor que yo. Éramos muy cercanas desde chiquitas, prácticamente hermanas. Ella vivía en la ciudad, como a unos 20 kilómetros de nuestro rancho, pero se pasaba casi todos los fines de semana con nosotras. Era una muchacha alegre, llena de vida, siempre riéndose, siempre inventando algún juego o aventura. Teníamos planes juntas. Íbamos a estudiar la universidad en la Ciudad de México, compartir departamento, viajar por el mundo. Ella era más valiente que yo, más extrovertida, y yo siempre la admiré por eso. Cuando salíamos juntas, ella era la que platicaba con todo mundo, la que animaba las fiestas, la que me daba valor para ser más sociable. Era imposible estar triste cerca de Mariana. Tenía esa energía contagiosa que iluminaba cualquier ambiente. Por eso, cuando murió en un accidente de carro en marzo del 2000, fue como si una parte de mí hubiera muerto también. El accidente fue terrible. Estaba regresando de una fiesta con unos amigos cuando el carro se derrapó en una curva peligrosa de la carretera que conectaba Guadalajara con el interior. El chofer perdió el control en la lluvia y el carro se desbarrancó. Mariana fue la única que no sobrevivió. Murió al instante, según los doctores. Ni siquiera sufrió. Pero para nosotras, las que nos quedamos, el sufrimiento fue inmenso. Yo entré en una depresión profunda. No podía aceptar que se había ido tan joven, con tantos sueños por delante. Dejé de salir del rancho, no quería ver a nadie, no podía ni ver las fotos que teníamos juntas. Mi mamá estaba preocupada por mí, decía que necesitaba volver a vivir, que Mariana no me querría ver así, pero yo no podía. Era como si el mundo hubiera perdido el color después de que se fue. Me tardé meses en poder volver a tener una vida mínimamente normal. Fue hasta junio, 3 meses después del accidente, que logré volver a salir del rancho para divertirme. Mi mamá insistió tanto en que fuera a una fiesta en la ciudad que al final cedí. Era cumpleaños de una amiga de la escuela, y ella dijo que me iba a hacer bien salir un poco, ver a otras personas, tratar de olvidar la tristeza. Me resistí mucho, pero al final terminé yendo. La fiesta estuvo buena. Logré distraerme por unas horas, platicar con los amigos, hasta reírme un poco. Por un momento, sentí que tal vez podría volver a ser feliz algún día. Pero como siempre pasaba en esa época, en algún momento de la noche me pegó fuerte la nostalgia por Mariana. Miré alrededor y pensé en cómo le habría encantado estar ahí, cómo habría sido el alma de la fiesta. Eso me puso melancólica otra vez. Entonces decidí irme más temprano. Eran como las 10:30 de la noche cuando salí de la fiesta. Mi mamá me había prestado nuestra bicicleta vieja, y el camino hasta el rancho era una carretera de terracería de unos 8 kilómetros, medio aislada, pero que me sabía de memoria. La noche estaba clara, con luna llena, entonces se podía ver bien el camino polvoriento. Pedaleé tranquila los primeros kilómetros, disfrutando el aire fresco del desierto y el silencio de la zona rural mexicana. Era reconfortante estar sola con mis pensamientos después de horas rodeada de gente. Hasta me estaba sintiendo mejor, pensando que tal vez mi mamá tenía razón sobre que necesitaba salir más. Fue cuando llegué a una parte de la carretera que hacía una curva suave hacia la derecha,
cerca de un bosque de mezquites y nopales. Era un tramo que siempre me gustaba, porque los árboles espinosos creaban sombras interesantes bajo la luz de la luna. Pero esa noche, cuando hice la curva, vi algo que me heló la sangre. Había una figura parada justo en medio de la carretera, como a unos 50 metros de distancia. Dejé de pedalear inmediatamente y me quedé ahí parada, tratando de entender lo que estaba viendo. Al principio pensé que era alguien que necesitaba ayuda, tal vez alguien con problemas en el carro, pero no había ningún carro cerca, y la persona estaba simplemente parada ahí, inmóvil como una estatua. La luz de la luna iluminaba la figura de manera extraña, creando sombras que hacían difícil distinguir los detalles. Pero había algo familiar en esa silueta, algo que hizo que mi corazón empezara a latir más rápido. La altura, la postura, la manera de pararse. Moví la cabeza, tratando de alejar los pensamientos absurdos que empezaban a formarse en mi mente. No podía ser. Era imposible. Pero mientras más miraba, más me recordaba la figura a alguien que conocía muy bien. Alguien que no debería estar ahí. Alguien que no debería estar en ningún lado. Me quedé ahí parada por unos minutos sin saber qué hacer. Parte de mí quería dar media vuelta y regresar a la fiesta, pedirle a alguien que me llevara hasta el rancho. Pero otra parte, la parte curiosa y terca que Mariana siempre decía que tenía, quería acercarme más para ver quién era. Respiré profundo y empecé a pedalear despacio hacia la figura. Con cada metro que me acercaba, mi corazón latía más fuerte. Cuando llegué como a unos 20 metros de distancia, la figura empezó a moverse hacia mí. No era una caminata normal. Era como si estuviera flotando, deslizándose sobre la carretera polvorienta sin hacer ruido, y fue en ese momento que logré ver la cara claramente bajo la luz de la luna. Mi mundo se desplomó. Era Mariana, no alguien parecida a ella, no una alucinación causada por la nostalgia. Era ella, exactamente como la recordaba. El mismo cabello castaño ondulado, los mismos ojos grandes y expresivos, la misma sonrisa suave que conocía desde niña. Traía puesto un vestido blanco que nunca había visto antes, pero que le quedaba perfecto. Parecía estar brillando ligeramente, como si hubiera una luz suave saliendo de su cuerpo. Mi mente se negaba a procesar lo que estaba viendo. Mariana estaba muerta. Yo había ido al entierro. Había visto el ataúd siendo bajado en la tierra seca del Panteón de Guadalajara. ¿Cómo podía estar ahí, parada frente a mí, sonriendo como si nada hubiera pasado? Se detuvo como a unos 5 metros de mí y dijo, con esa voz dulce y familiar que conocía tan bien: «Hola, Duda, ¿cómo estás?». Era exactamente su voz, con el mismo tono cariñoso, la misma forma de hablar, hasta el apodo que solo ella me decía. Me quedé completamente paralizada. No podía hablar, no podía moverme, apenas podía respirar. Era como si mi cerebro se hubiera desconectado, incapaz de procesar esa situación imposible. Ella siguió sonriendo, esperando mi respuesta, como si fuera lo más normal del mundo que estuviéramos platicando ahí en medio de la carretera desierta. «¿Estás bien, Duda? Te ves asustada». Su voz tenía una calidad extraña, como si viniera de muy lejos, pero aún así era inconfundiblemente la voz de Mariana. Traté de hablar, abrir la boca, decir algo, pero no salía ningún sonido. Tenía la garganta completamente cerrada por el miedo y la incredulidad. ¿Cómo era posible esto? ¿Cómo podía estar ahí, hablándome, 3 meses después de haber muerto? Dio un paso más hacia mí, y fue cuando el pánico se apoderó de mí completamente. No importaba si realmente era Mariana o no. Eso no era normal, no era natural. Las personas muertas no regresan a platicar en la carretera en medio de la noche. Sin decir una palabra,
Tiré la bicicleta al suelo y salí corriendo hacia el rancho. Corrí como nunca había corrido en mi vida, sin voltear atrás, sin parar a respirar. Mi corazón latía tan fuerte que parecía que iba a explotar y podía escuchar mi propia respiración agitada, haciendo eco en la carretera vacía. Corrí los 8 kilómetros que faltaban hasta la casa, tropezándome algunas veces en la oscuridad, pero siempre levantándome y siguiendo. El polvo de la carretera se me pegaba en la garganta, pero no paraba. Solo paré cuando llegué al portón de madera de nuestro rancho. Estaba sudando, temblando, casi sin aliento. Volteé hacia atrás por primera vez desde que empecé a correr, pero la carretera estaba vacía. No había señal de Mariana ni de nadie más. Era como si nada hubiera pasado. Entré a la casa y cerré la puerta con llave inmediatamente. Mi mamá estaba viendo televisión en la sala y me preguntó por qué había llegado tan temprano y por qué estaba sin la bicicleta. Inventé cualquier excusa sobre que se me había ponchado la llanta y había dejado la bicicleta en casa de una amiga. No podía contar lo que realmente había pasado. Iba a pensar que me estaba volviendo loca, que la muerte de Mariana me había afectado más de lo que imaginábamos. Yo misma estaba empezando a dudar de lo que había visto. Tal vez sí era una alucinación causada por el estrés y la nostalgia. Tal vez mi mente había creado esa visión porque quería tanto ver a Mariana otra vez. Me fui a mi cuarto y me quedé despierta toda la noche, repasando cada detalle de lo que había pasado. La imagen de ella parada en la carretera, la sonrisa, la voz diciéndome mi nombre. Todo parecía tan real, tan vívido. Pero tenía que ser imaginación. No había otra explicación lógica. En los días siguientes, traté de olvidar lo que había pasado. Regresé al lugar al día siguiente para buscar la bicicleta. Estaba exactamente donde la había dejado, tirada en medio de la carretera polvorienta. No había ninguna señal de que alguien hubiera estado ahí. Ninguna huella, ninguna marca, nada más que mis propias huellas en el polvo. Eso me hizo pensar que realmente había sido una alucinación. Pasé las semanas siguientes tratando de volver a la rutina normal en el rancho, pero la imagen de Mariana en la carretera no se me quitaba de la cabeza. Cada vez que pasaba por ese tramo de la carretera, se me aceleraba el corazón y miraba alrededor buscándola, pero nunca vi nada más que los nopales y mezquites moviéndose con el viento del desierto. Empecé a pensar que había sido un episodio aislado, una manifestación de mi duelo que no se iba a repetir. Ya casi me estaba convenciendo de que había sido imaginación cuando pasó algo que cambió todo. Era un jueves en la noche, como unas 3 semanas después del incidente en la carretera. Yo estaba en mi cuarto haciendo tarea cuando escuché a mi mamá gritándome desde la sala, con la voz extraña, medio temblorosa. Bajé a ver qué pasaba y encontré a mi mamá parada en la ventana de la sala, viendo hacia el patio del rancho con una expresión de puro asombro en la cara. Estaba pálida, con las manos temblando. Le pregunté qué había pasado y señaló hacia la ventana sin decir nada. Miré hacia donde estaba señalando y no vi nada más que el patio oscuro, los nopales y las sombras de los árboles espinosos moviéndose con el viento nocturno del desierto. ¿Qué pasó, mamá? ¿Qué viste? Me miró con los ojos muy abiertos y dijo, con la voz casi susurrando, vi a Mariana, Duda. Estaba ahí parada, del otro lado de la cerca, sonriéndome a través de la ventana. Sentí que se me helaba la sangre. ¿Cómo que viste a Mariana? Mamá, Mariana murió hace meses. Movió la cabeza todavía viendo hacia la ventana. Sé que murió, hija, pero la vi. Traía un vestido blanco con el cabello suelto, exactamente como le gustaba. Se quedó ahí parada por unos minutos, solo sonriendo, y después simplemente desapareció. La descripción era idéntica a lo que yo había visto en la carretera. El vestido blanco, la sonrisa, todo igual.
Fue en ese momento que ya no pude guardar el secreto. Le conté a mi mamá todo lo que había pasado esa noche en la carretera. Cómo había visto a Mariana parada en medio del camino, cómo me había hablado, cómo había salido corriendo. Mi mamá me escuchó en silencio, moviendo la cabeza, y cuando terminé, dijo: «Sabía que estabas escondiendo algo. Te quedaste diferente después de esa noche que regresaste de la fiesta sin la bicicleta. Ahora todo tiene sentido». Nos quedamos ahí sentadas en la sala, tratando de entender lo que estaba pasando. Dos personas diferentes habían visto lo mismo: a Mariana, meses después de su muerte, usando un vestido blanco, sonriendo como si estuviera viva. No podía ser coincidencia, no podía ser alucinación colectiva. Algo estaba realmente pasando, algo que iba más allá de nuestra comprensión. Mi mamá, que siempre fue una persona muy religiosa y conocía las tradiciones mexicanas sobre espíritus, dijo que tal vez era el alma de Mariana tratando de despedirse de nosotras, tratando de decirnos que estaba bien donde quiera que estuviera. Platicamos toda la noche sobre lo que podrían significar esas apariciones. Mi mamá contó historias que había escuchado de su abuela sobre personas que regresaban después de la muerte para despedirse de sus seres queridos, especialmente en México, donde estas creencias son más aceptadas. Dijo que era más común de lo que imaginábamos, pero que la gente generalmente no hablaba de esto por miedo a ser juzgada. Tal vez está tratando de decirnos que está en paz, que no necesitamos sufrir más por ella, dijo mi mamá. O tal vez está preocupada por ti, viendo cómo te quedaste después de que murió y quiere que vuelvas a vivir. La idea tenía sentido. Yo realmente me había quedado muy afectada con su muerte, había dejado de vivir mi propia vida. Tal vez ella estaba tratando de decirme que era hora de seguir adelante, de ser feliz otra vez. Decidimos que si aparecía una vez más, íbamos a tratar de platicar con ella, preguntarle qué quería, qué necesitaba para encontrar paz, pero nunca más apareció. Pasaron semanas, meses, y no hubo más señales de Mariana. Nos quedamos esperando, siempre atentas, siempre viendo por las ventanas y por la carretera, pero no regresó. Fue como si esas dos apariciones hubieran sido suficientes, como si hubiera logrado transmitir el mensaje que quería. Poco a poco, fuimos aceptando que había sido una especie de despedida, una última oportunidad de vernos antes de seguir hacia donde quiera que van las almas después de la muerte. El miedo inicial fue dando lugar a una sensación de paz. Si realmente había sido Mariana, entonces estaba bien, estaba en algún lugar mejor, y ya no necesitábamos preocuparnos por ella. Y si había sido nuestra imaginación colectiva, al menos nos había ayudado a procesar el duelo y aceptar la pérdida. De cualquier manera, esas apariciones marcaron el inicio de mi recuperación. Empecé a salir más del rancho, a interesarme por la vida otra vez, a hacer planes para el futuro. Hoy, más de 25 años después, todavía no sé explicar lo que pasó en esas semanas del 2000 en nuestro rancho mexicano. Sé que vi a mi prima muerta hablándome en la carretera, y sé que mi mamá la vio sonriéndonos a través de la ventana. Sé que no fue imaginación, porque los detalles eran demasiado específicos, demasiado consistentes entre las dos experiencias. Pero también sé que no tengo cómo probarle a nadie que realmente pasó. Mi nombre es Carlos, y hoy, a los 50 años, todavía siento un escalofrío en la espalda cuando me acuerdo de la experiencia más extraña de mi vida. Pasó hace casi 30 años, cuando tenía apenas 21 años y vivía en un rancho aislado en el interior de México, cerca de Zacatecas. Fue en una madrugada de domingo, regresando de un velorio, que me topé con algo que hasta hoy no puedo explicar. Una figura que me persigue hasta estos días y que cambió completamente mi percepción sobre lo que puede existir más allá del mundo que conocemos.
A veces despierto en medio de la noche, pensando en ese hombre, en esas cadenas arrastrándose en el suelo, en ese llanto desesperado haciendo eco en la madrugada silenciosa. Era marzo de 1995 y había ido al velorio del señor Rodríguez, un vecino anciano que vivía como a unos 15 kilómetros de nuestro rancho. Había muerto de causas naturales. Era muy viejo. Debía tener como 80 y tantos años. Pero aún así la familia quiso hacer un velorio tradicional, de esos que duran toda la noche. Yo no conocía muy bien al señor Rodríguez, pero mi esposa, María, insistió en que fuera a representar a nuestra familia. Era una cuestión de respeto, dijo, y tenía razón. En la zona rural, estas tradiciones son importantes y todos se conocen de alguna manera. El velorio fue en su propia casa, como era costumbre. La familia había preparado todo: flores, veladoras, comida para quien quisiera quedarse toda la noche rezando por el difunto. Me quedé hasta como las 2 de la mañana, platicando con los otros vecinos, tomando café, participando en las oraciones. Pero como tenía que trabajar al día siguiente, decidí regresar a casa. La carretera que conectaba la casa del señor Rodríguez con nuestro rancho era de terracería, llena de baches y piedras. Durante el día ya era difícil de recorrer. Imagínate en la madrugada, con solo la luz de la luna para guiarme. Yo conocía bien el camino. Había hecho ese recorrido cientos de veces, pero aún así siempre me mantenía alerta, porque era fácil tropezarse o perderse en la oscuridad. La noche estaba silenciosa, de esa manera que solo el desierto mexicano puede estar. Ni viento, ni animales, ni nada. Solo el ruido de mis pasos en la tierra seca y el crujir ocasional de alguna rama seca. Era una caminata de unos 40 minutos y yo estaba acostumbrado. Siempre llevaba una linterna pequeña, pero trataba de ahorrar la batería, usándola solo cuando realmente la necesitaba. La luna estaba casi llena. Entonces se podía ver lo suficiente para no tropezarse. Estaba pensando en el velorio, en las historias que los vecinos habían contado sobre el señor Rodríguez, cuando escuché un sonido extraño viniendo de lejos. Era un ruido metálico, como si alguien estuviera arrastrando algo pesado en el suelo. Al principio, pensé que era algún animal revolviendo basura, o tal vez alguien trabajando tarde en la noche, pero el sonido era muy regular, muy rítmico para ser accidental. Era como si alguien estuviera caminando y arrastrando algo metálico con cada paso. El sonido hacía eco en la madrugada silenciosa, creando una atmósfera extraña y perturbadora. Me detuve y me quedé escuchando por unos minutos, tratando de identificar de dónde venía el ruido. Parecía estar viniendo de mi dirección, de la carretera hacia adelante. Pensé en dar media vuelta y regresar a casa del señor Rodríguez, pero eso significaría despertar a la familia enlutada y no quería molestar. Además, probablemente era solo alguien arreglando algo, o un animal que se había enredado en algún alambre. Respiré profundo y seguí caminando, pero ahora más despacio, más atento. Conforme me fui acercando, el sonido se hizo más claro y más perturbador. Definitivamente era alguien arrastrando cadenas. Podía escuchar el ruido metálico raspando en la tierra, el tintineo de los eslabones golpeándose unos con otros. Y había otro sonido también, como si alguien estuviera llorando. Era un llanto bajo, pero desesperado, intercalado con murmullos que no lograba entender. Mi corazón empezó a latir más rápido. ¿Quién estaría andando por la carretera en la madrugada, arrastrando cadenas y llorando? No tenía sentido. Pensé en algún borracho que se había perdido, o tal vez alguien con problemas mentales, pero aún así, toda la situación era muy extraña. Seguí caminando, ahora con la linterna en la mano, listo para prenderla si la necesitaba. Fue cuando, al hacer una curva en la carretera, finalmente vi la figura que estaba haciendo esos sonidos. Era un hombre, como a unos 50 metros de distancia, caminando hacia mí.
Aún en la oscuridad, se podía ver que era muy flaco, casi esquelético. La ropa parecía estar hecha jirones, desgarrada y sucia. Sostenía una linterna en la mano izquierda, una linterna antigua, de esas de petróleo, que se balanceaba conforme caminaba. Y en la espalda, o tal vez amarradas en la cintura, cargaba cadenas que se arrastraban en el suelo detrás de él. El sonido metálico que había escuchado venía de ahí. Caminaba despacio, cabizbajo, y ahora podía escuchar claramente el llanto y los murmullos. Era como si estuviera platicando con alguien, pero no había nadie más cerca. Toda la escena era surreal, como algo salido de una pesadilla. Mi primera reacción fue de compasión. Tal vez era alguien que necesitaba ayuda. Pero había algo en su postura, en la forma como se movía, que me dio miedo. Me detuve donde estaba y prendí mi linterna, dirigiendo el haz de luz hacia él. «Oiga, señor, ¿está bien? ¿Necesita ayuda?», le grité, tratando de sonar amigable pero manteniendo la distancia. Él no reaccionó. Siguió caminando hacia mí, llorando y murmurando, como si yo no existiera. Lo intenté otra vez, más fuerte. «Señor, ¿me escucha?». Nada. Era como si estuviera en otro mundo, completamente ajeno a mi presencia. Conforme se acercaba, logré ver mejor los detalles, y lo que vi me perturbó aún más. Su cara era cadavérica, con las mejillas hundidas y los ojos metidos. La piel parecía tener un color extraño, medio grisáceo, que podía ser mugre o algo peor. La ropa no solo estaba desgarrada, parecía estar pudriéndose en su cuerpo, y el olor, cuando el viento cambió de dirección, llegó hasta mí un olor terrible, como de carne echada a perder mezclada con tierra húmeda. Las cadenas que arrastraba eran pesadas, del tipo que se usa para amarrar ganado o para trabajos pesados. Hacían un ruido ensordecedor en la madrugada silenciosa y dejaban surcos en la tierra detrás de él. No lograba entender por qué alguien cargaría cadenas de esa manera, especialmente en la madrugada. Y los murmullos, ahora que estaba más cerca, podía escuchar algunas palabras sueltas en español, pero no tenían sentido. Era como si estuviera teniendo una conversación con alguien invisible, a veces suplicando, a veces gritando bajito. El llanto era constante, un sonido gutural y desesperado que me ponía los pelos de punta. Cuando llegó como a unos 20 metros de mí, me detuve completamente y me salí de la carretera, escondiéndome detrás de un nopal grande. No sé por qué, pero todos mis instintos gritaban que no debía dejar que ese hombre me viera. Pasó junto a mí sin siquiera voltear en mi dirección. Siguió por la carretera, arrastrando las cadenas, llorando y murmurando. Su linterna se balanceaba hipnóticamente, creando sombras danzantes en el paisaje desértico. Me quedé ahí escondido hasta que se perdió de vista, pero el sonido de las cadenas siguió haciendo eco por varios minutos. Solo cuando el silencio regresó completamente, fue que salí de mi escondite y continué el camino a casa. Pero ahora tenía prisa, casi corriendo. Quería llegar a casa lo más rápido posible. Quería estar seguro entre 4 paredes, lejos de esa figura perturbadora. Durante todo el resto del camino, me quedé volteando hacia atrás, con miedo de que hubiera dado media vuelta y me estuviera siguiendo. Pero no vi nada más. La carretera estaba vacía, silenciosa, como si nada hubiera pasado. Llegué a casa como a las 3 de la mañana, sudando y sin aliento. María estaba dormida, pero despertó cuando me escuchó llegar. Me preguntó cómo había estado el velorio y por qué estaba tan agitado. Al principio, dudé en contarle. Parecía tan absurdo, tan imposible, que yo mismo estaba dudando de lo que había visto. Pero María siempre fue una persona comprensiva, y necesitaba desahogarme con alguien. Le conté todo, el sonido de las cadenas, el hombre esquelético, la ropa hecha jirones, el llanto, los murmullos. Me escuchó en silencio, con los ojos muy abiertos, y cuando terminé,
Se quedó pensativa por unos minutos. Tal vez era alguien que necesitaba ayuda, dijo. O tal vez... No terminó la frase, pero yo sabía lo que estaba pensando. Tal vez era algo sobrenatural, algo que no pertenecía al mundo de los vivos. La idea me dio aún más escalofríos. En los días siguientes, traté de olvidar lo que había pasado. Regresé a la rutina normal del rancho, cuidando los animales, trabajando la tierra, tratando de no pensar en ese hombre extraño. Pero era imposible. La imagen de él estaba grabada en mi mente. La cara cadavérica, las cadenas arrastrándose, el llanto desesperado. Cada vez que tenía que salir de casa en la noche, me ponía nervioso, siempre viendo alrededor, buscando señales de esa figura. Les pregunté a los vecinos si alguien había visto a un hombre extraño por la región, pero nadie sabía nada. Algunos se rieron, pensando que había tomado demasiado en el velorio. Otros se preocuparon, pensando que me estaba volviendo loco. Pero yo sabía que no había imaginado nada. Había visto a ese hombre con mis propios ojos, había escuchado las cadenas, había sentido el olor terrible. Era real, por más imposible que pareciera. Fue una semana después del incidente que tuve el sueño. Era tan vívido, tan real, que cuando desperté me tardé unos minutos en darme cuenta de que había sido solo un sueño. Estaba en la misma carretera, en la misma madrugada, pero esta vez no estaba regresando del velorio. Estaba simplemente caminando, sin destino específico, y entonces escuché el sonido familiar de las cadenas arrastrándose en el suelo. Mi corazón se disparó, pero esta vez, en lugar de esconderme, decidí enfrentar la situación. Caminé hacia el sonido, determinado a descubrir quién era ese hombre y qué quería. Cuando lo vi, estaba parado en medio de la carretera, esperándome. Ya no estaba llorando ni murmurando. Estaba simplemente ahí, sosteniendo la linterna, viendo directamente hacia mí. Sus ojos eran 2 hoyos negros en la cara cadavérica, pero aún así podía sentir su mirada penetrándome hasta el alma. ¿Quién eres?, le pregunté en el sueño, sorprendido por mi propia valentía. ¿Qué quieres? Él no respondió, pero empezó a caminar hacia mí. Las cadenas se arrastraban detrás de él, haciendo ese sonido metálico familiar. Conforme se acercaba, el olor a carne podrida se hacía más fuerte, casi insoportable. Pero yo no retrocedí. Quería respuestas. Cuando llegó bien cerca de mí, estiré la mano y lo toqué en el hombro. Fue como tocar el vacío. Mi mano pasó a través de él como si fuera hecho de humo, y él simplemente desapareció. Las cadenas cayeron al suelo con un ruido ensordecedor, pero el hombre se había esfumado completamente. Me quedé ahí parado, viendo el lugar donde había estado segundos antes, tratando de entender lo que había pasado. Fue cuando desperté, sudando frío y con el corazón disparado. El sueño me perturbó aún más que el encuentro real. Había algo en la forma como me miró, algo en la sensación de vacío cuando traté de tocarlo, que me dejó con una sensación de pavor que duró días. Le conté el sueño a María, y ella sugirió que tal vez era mi mente tratando de procesar el trauma del encuentro. Pero yo sabía que era más que eso. Había una conexión entre el hombre real y el hombre del sueño. Algo que no podía explicar, pero que sentía en el fondo del alma. Era como si hubiera marcado mi mente de alguna manera, como si hubiera dejado una impresión permanente que se manifestaba en mis sueños. A partir de ese día, empecé a tener pesadillas recurrentes. Siempre la misma escena, yo en la carretera, él acercándose, el momento en que desaparecía al tocarlo. A veces despertaba gritando, otras veces despertaba llorando sin saber por qué. Pasaron meses, y los sueños fueron disminuyendo de frecuencia, pero nunca pararon completamente. Hasta hoy, casi 30 años después,
Todavía sueño con ese hombre ocasionalmente. Y siempre que sueño, despierto con la misma sensación de vacío, de incompletud, como si hubiera algo importante que debería haber descubierto, pero no pude. Traté de investigar sobre la historia de la región, buscando leyendas o relatos de apariciones similares. Encontré algunas historias sobre espíritus atados a la tierra, almas en pena que cargan cadenas como símbolo de sus pecados o sufrimientos. Pero nada específico sobre ese hombre, nada que explicara quién era o por qué se me había aparecido esa noche. Era como si fuera un misterio destinado a permanecer sin solución. Con el tiempo, aprendí a convivir con la experiencia. Ya no hablo de ella con frecuencia. La mayoría de la gente no cree, y la que cree se asusta. Pero cambió mi perspectiva sobre la vida y la muerte, sobre lo que puede existir más allá del mundo físico. Antes de ese encuentro, yo era escéptico respecto a lo sobrenatural. Pensaba que los fantasmas y espíritus eran solo supersticiones de gente ignorante, pero después de ver a ese hombre, de sentir su presencia, de soñar con él repetidamente, ya no puedo negar que existen cosas en este mundo que no podemos explicar. Tal vez era el alma de alguien que murió en circunstancias trágicas, condenado a vagar por la carretera cargando el peso de sus pecados. Tal vez era una advertencia, un mensaje que no logré descifrar. O tal vez era simplemente un encuentro casual entre dos mundos que normalmente no se tocan. Lo que más me intriga es por qué se me apareció justamente a mí, esa noche específica. ¿Será que tenía alguna conexión con el velorio del señor Rodríguez? ¿Será que la cercanía de la muerte, el ambiente cargado de luto y nostalgia, creó algún tipo de portal entre los mundos? ¿O será que yo estaba en el lugar correcto a la hora correcta o incorrecta para presenciar algo que pocos tienen la oportunidad de ver? Estas preguntas me acompañan desde hace décadas y probablemente me van a acompañar hasta el final de la vida. Porque algunas experiencias no tienen explicación, algunas preguntas no tienen respuesta. Simplemente existen, marcando nuestra alma de forma permanente, recordándonos que el mundo es mucho más misterioso y complejo de lo que imaginamos. Hoy, cuando paso por esa carretera, cosa que evito hacer de noche, siempre miro alrededor, buscando señales de ese hombre. Parte de mí tiene miedo de encontrármelo otra vez, pero otra parte tiene curiosidad, quiere entender lo que me quería decir. A veces, cuando el viento está fuerte, creo que escucho el sonido distante de cadenas arrastrándose en el suelo. Pero puede ser solo mi imaginación, mi mente jugándome bromas. Lo que sé con certeza es que ese encuentro cambió mi vida para siempre. Me enseñó que existen misterios que nunca serán resueltos, experiencias que desafían nuestra comprensión de la realidad, y me enseñó a respetar lo desconocido, a aceptar que no todo en este mundo puede ser explicado por la lógica o la ciencia. Algunas cosas simplemente son, y tenemos que aprender a convivir con ellas.